¿Qué relación tienen Yulimar Rojas, Angela Merkel, el Papa Francisco, Donald Trump, Steve Jobs, Carolina Herrera, Cristiano Ronaldo, Celia Cruz? Todos estos, puedes que tú no los sigas o no, puedes que te gusten o no, pero definitivamente marcan un liderazgo. Y quiero en este video que hablemos un poquito sobre qué relación tienen todos estos actores. No solamente estos, sino muchos de los actores que llevan vida pública y que ejercen un liderazgo en las comunidades. Además, no solamente ellos, hay otros que tienen mucha relación. Pero por ahora, y mientras entramos en materia y no me voy a demorar mucho, quiero que pienses, a ver, ¿qué relación pueden tener? ¿Qué relación pudiera tener esta atleta del triple salto mundial con un nuevo récord, llamada Yulimar Rojas, proveniente de Venezuela, con Donald Trump o con el Papa Francisco? Y sí hay cosas en relación. Quédate en este video para que veas de qué se trata, pero además para que aprendas e identifiques algunas cosas, algunos tics, algunos trucos que utilizan los líderes y que pueden serte útiles. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda y mi misión de vida es transformar el ser para liderar. Si aún no perteneces a esta comunidad de líderes que están aquí activos, aprendiendo, creciendo, aportando, sumando, yo te invito a que seas parte de nuestra comunidad. Y es muy fácil hacerlo. Es gratuito. Solo tienes que suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar el video y compartirlo si sientes que es de valor para alguien. Los líderes durante muchísimos años han venido construyendo, edificando su liderazgo basado en dos elementos, que son los símbolos y los rituales. ¿Qué es esto? Bueno, hace muy pocos meses atrás vimos la coronación de Carlos III. Eso es el simbolismo y el ritual más importante para la identificación de un líder en los siglos pasados, no necesariamente hoy. Pero como es una monarquía, como hay unas costumbres, como hay unos rituales, que es lo que suele ocurrir, se dio y se da y siguen manteniendo los símbolos como la corona, como el cetro, como la capa, como el acto en sí, que ya es el ritual. Y cuando eso ocurría en siglos pasados, prácticamente le daban la posición de autoridad, de poder, que significaba liderazgo. Hoy, los líderes que te mencioné al inicio del video también tienen sus símbolos y sus rituales. Y eso los conecta y eso los identifica. Entonces, cuando yo te digo que esta relación puede tener Steve Jobs con Angela Merkel o el Papa o Yulimar Rojas, que por cierto acaba de ganar un nuevo récord mundial, lo que tienen en común es eso, es que ellos se empoderan, ellos se apoderan de algunos símbolos y rituales que los identifican, y a partir de la identificación comienzan a conectarse. En los tiempos que vivimos, los símbolos y los rituales han ido transformándose y se han convertido en algo más común, pero no dejan de existir. Por ejemplo, vamos a utilizar el caso de Donald Trump. Tú piensas en la figura de Donald Trump y hay dos cosas que lo caracterizan desde el punto de vista simbólico. Se habla de símbolos porque es lo que se identifica, es lo que se ve, es visible a la vista, ¿ok? Dos elementos. A ver, ¿cuáles son? Estoy seguro que sabes cuáles son. Por supuesto. El primero, su peinado y el color de su cabello. Y el segundo, ¿ok? Una corbata roja. Siempre que lo ves, en el 99% que lleva traje tiene una corbata roja. ¿Qué es el único que lo hace? No. Pero en esta conexión hay un símbolo identificado. Camisa blanca, corbata roja, traje oscuro. Por ejemplo, esos son uno de los símbolos de Donald Trump. Pero Steve Jobs también utilizaba siempre vestido de negro,
cuello tortuga negro, jean negro. ¿Okay? Y tú sabías que iba a salir así y ya lo identificaban y la gente lo relacionaba. Esos son símbolos. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de rituales, por ejemplo, tenemos el ritual de Yulimar Rojas, todo lo que hace previo a lanzarse a la carrera, eso lo identifica, pero además el ritual cuando celebra, que va, se acerca al público, los invita a que participen, baila, salsa, y entonces allí hay un ritual que la conecta con su proceso y conecta a la gente con lo que va a ocurrir en este proceso con ella. Pero podemos entonces hablar también del ritual del Papa Francisco. Y les pido un favor, un jeitinho. Recen por mí. Recen por mí. Recen por mí. Y esa frase no es exactamente de él, pero él la tomó y eso lo esperas cada vez que él termina una intervención. Y probablemente mucha gente se queda hasta el final para que lo diga, porque parece que es parte de, puedes estar de acuerdo o no, de su humildad, de su nobleza, de su sensibilidad, de su necesidad de que oren por él. Por ejemplo, entonces podemos hablar de los símbolos de Carolina Herrera, elegancia, siempre vestida con unas camisas blancas que la identifican. Pero también podemos hablar entonces el ritual de Cristiano Ronaldo cada vez que hace un gol. Podemos hablar también de lo simbólico de las pelucas de Celia Cruz. ¿Cómo olvidarlo? ¿Okay? Su gran grito, que lo utilizan muchos cantantes de todos los géneros, el azúcar, también parte de eso. Pero sin duda alguna, tú piensas en Celia Cruz y piensas en guaracha, en salsa, en ritmo y en sus pelucas coloridas y en sus vestidos coloridos. ¿Okay? Ahí hay un otro símbolo. También están los símbolos de Angela Merkel. Siempre vestida con trajes, o en la mayoría de los casos, en el 99% de los con trajes con cuello redondo, un poquito abierto, y el mismo corte de cabello en las últimas décadas. Reconocida también por sus logros, por su humildad, por su sencillez, pero simbólicamente, entonces cuando tú vas a relacionar mentalmente en tu psiquis Angela Merkel, entonces piensas en que esta alemana siempre viste más o menos de esta misma manera. Y así podemos pasar todo este video, horas hablando de los símbolos y de los rituales que utilizan los líderes. Pero lo importante, ¿cómo lo puedes hacer tú como líder? Déjame darte algunas recomendaciones para que primero te des cuenta de cuáles son tus símbolos y tus rituales y luego es que los uses con la intención. Porque probablemente ya los usas, pero no tienes la intención de hacerlo, sino que han ocurrido en tu vida. Pero lo importante de esto es que ocurran con intención. Que tú sepas que este es tu símbolo o que este es tu ritual y lo hagas con intención. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque es mejor identificarlos y usarlos que solamente usarlos sin tener conciencia de ello. ¿Okay? Los grandes líderes lo utilizan con intención. Por ejemplo, Tony Robbins. Cada vez que tú vas a ver una presentación de Tony Robbins, ¿okay? Previamente él deja los micrófonos encendidos en el tras bastidores y se le escucha cómo se prepara, los gritos que pega, cómo brinca, la preparación que hace. Y esto lo hace de manera intencional para ir calentando a la gente. Es un ritual que lo identifica. Entonces, lo que yo te pido es que primero comiences a mirar cómo te identifica la gente o cómo te identificas tú, qué cosas repites con mucha frecuencia, qué la gente te reconoce o siempre destaca de alguna de las cosas. Puede ser tu elegancia, puede ser una frase, puede ser una expresión, puede ser un movimiento, puede ser algo que utilices, algún objeto y que además entonces eso se parezca a tu vida, que eso se parezca a lo que tú quieres proyectar. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que asesoro a líderes, cada vez que estamos en un proceso de coaching, empezamos a hablar sobre los símbolos de los rituales, quieren colocarse cosas que no se parecen a ellos. Entonces, bueno, yo ahora me voy a vestir
de rosado. La verdad, lo haces la primera vez, la segunda vez, pero después dices, oye, yo quiero cambiar de color. Ya yo no me quiero vestir de rosado. Entonces deja de serlo porque no te siento cómodo. Ahora voy a vestir de traje y corbata y por supuesto te incomoda y se te nota la incomodidad. Y entonces ya no comienzas tú a sentirte incómodo y dejas de usarlo. Entonces tiene que ser algo que se parezca a ti, a tu manera de ser. Hay gente que le encanta traje y corbata y le queda bien y se identifican y no le molesta y le gusta hacerlo. Y eso está muy bien. Entonces probablemente ese sea uno de tus símbolos, ¿ok? Me voy a los rituales. Por ejemplo, hay gente que quiere crear algunos rituales en sus equipos, pero hay tanto diseño, hay tanto trabajo que dejan de serlo. Por ejemplo, estábamos diseñando un ritual para una líder y decía, voy a llevar ahora regalos identificados en cada reunión con mi equipo, con mi nombre, por sencillos que sean y que estén personalizados con cada uno. Eso tiene un trabajón, ¿ok? Y puedes hacerlo una vez, puedes hacerlo 2 veces, puedes hacerlo 3 veces, pero definitivamente no. Es distinto a que cada vez que vamos a entrar a una reunión con el equipo, el líder, en vez de entrando y saludando de hola, mucho gusto, bueno, pide que hagamos un grito de poder y que todos lo hagamos. Y eso es parte del ritual. Por ejemplo, como lo hacen los equipos de deportivo. O, por ejemplo, tú entras y en vez de darle la mano vas chocándola con cada uno arriba. Si eso te hace sentir bien, si ese ritual puede ser. O una oración, si eres muy creyente, o una inspiración, o colocar un video inspiracional previo a la reunión para prepararnos, o una micro conversación sobre buenas noticias. Y esos rituales en la reunión con tu equipo, cada vez que se repiten, nos van a conectar evidentemente con una emocionalidad, con un liderazgo, con un camino, con un proceso en el que vamos a seguir. Así que, primero, identifica qué cosa te identifica a ti. Aquí, por ejemplo, puedes trabajar todo lo que es branding personal, que te va a ayudar muchísimo. Luego, diseña tus símbolos, los que te van a identificar, y úsalos con intención. Vamos que repitiendo, en la repetición está el éxito de esto, que cada vez que te vean con estos mismos símbolos. Y luego, cuando nos pasamos a los rituales, diseña rituales que puedan permanecer en el tiempo. Son rituales que puedan tener facilidad de uso en los tiempos en los que estamos viviendo. Y una vez que ya has identificado tus símbolos y tus rituales, solo lo que tienes que hacer es ponerte en acción y salir a liderar con estas cosas durante el tiempo, y que yo espero además que comiencen a darte buenos frutos. Y después de aprender sobre los símbolos y los rituales del liderazgo, yo quiero pedirte que me comentes sobre si tú conoces algún líder que tiene algún símbolo y algún ritual que tú te destaca, que te gusta, que quieres comentar y compartir. O si tú mismo como líder ya tienes identificado tus símbolos y tus rituales y lo utilizas con intención. Por favor, utiliza los comentarios y déjalos allí. Y por supuesto, no olvides ser parte de esta comunidad que hemos llamado Así lo descubrí y aprendí. Y es muy fácil suscribirte, activa la campanita, dale me gusta, comenta lo que ya te dije y comparte. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir siendo parte de la comunidad que quiere liderar, aprender a liderar, porque a mejores líderes, mejores sociedades, mejores empresas, mejores familias, y el mundo será mucho mejor.